Buenas tardes, hermanas, las saludo en el nombre de Cristo. Gracias por escucharnos de 4 a 5 todos los viernes. Vamos a comenzar a escuchar este canto. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanas, gusto volver a que me escuchen, ¿verdad? Por la radio, ¿verdad? Y también un gozo, ¿verdad? Que está mi hermano, ¿verdad? Mi familia, escuchándome. Dios les bendiga, familia. Vamos a comenzar. Les saluda la hermana Silvia de Iguala Guerrero. Vamos a entrar al tema de hoy, ¿verdad? Que escuchamos el anterior, mujer virtuosa, ¿verdad? Vamos a orar para que escuchemos el tema de hoy. Señor, gracias, Padre Celestial, por otra oportunidad que nos da, Señor, de vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú vives. Gracias, Señor, porque usted es Dios y no tenemos otro, Señor, que usted escucha nuestras oraciones y nuestras peticiones. Cuando vamos a usted, Señor, usted está escuchándonos porque usted es nuestro abogado, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro abogado, mi Dios, y te damos la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, que usted me dé las palabras, que no sea yo, sino que tu Espíritu Santo me dé las palabras para hablar, Señor, acerca de ti, mi Dios. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy se va a tratar puesto los ojos
en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a ver en Hebreos 12:2, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: si tú pones la fe en Dios, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, ¿verdad? Es necesario tener esa fe, ¿verdad? Que Dios, por medio de su palabra, que Él nos enseña, cuando tú y yo escudriñamos las escrituras, que es la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice su palabra en Juan 11:22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, ¿verdad? Un testimonio, hermanas, ¿verdad? Muy difícil, ¿verdad? Que pasó en nuestra familia en esta semana, en la semana que pasó y en estos días, ¿verdad? Nos dieron la noticia que mi hermano había enfermado y nosotros nos pusimos a orar, y ya cuando fuimos al hospital, la sorpresa que ahí estaba mi hermano y me decía que se sentía muy mal, pero Dios, con su grande misericordia y tener la fe y la seguridad que Dios escucha, hermanas, que Dios escucha, familia, que tenemos a un Dios vivo, que cuando vamos a Él, cuando tenemos la confianza y la seguridad que Él nos va a escuchar, hermanas, lo que para el hombre, dice su palabra, es imposible, para Dios todo es posible. Lo imposible Dios especializa. Nada más Él quiere que nosotros tengamos esa fe. Los doctores decían que necesitaba él una operación de corazón abierto, le iban a hacer por medio de un tubo, no sé cómo es eso, pero los doctores decían tantas cosas, y yo le decía a mi hermano: no, tenemos a un Dios vivo, Él no va a permitir nada de eso, Él nos va a ayudar, Él nos va a escuchar. Tener fe, no vamos a dejar de verlo, no vamos a dejar de mirarlo, porque solamente Él nos puede escuchar. Y la sorpresa, hermanos, que el doctor vino y le comenzó a decir lo que iba a pasar, lo que iba a suceder, pero Dios es grande y poderoso, hermanas, que no se hizo lo que el doctor decía, sino se hizo lo que Dios tenía para mi hermano: volverle a dar la vida, volverle a dar, ¿verdad? Porque decían que él tenía, que le iba a dar un infarto, ¿verdad? Y Dios permitió que él llegara con vida, Él permitió que él, ¿verdad?, estuviera bien, pero gracias a Dios, porque tenemos a un Dios vivo, a un Dios que está en los cielos, que Él murió y resucitó, y que Él nos redimió con su sangre preciosa. Por eso, hermanas, mi familia, todos los que me escuchen, no pierdan esa fe, porque es muy importante tener esa fe. Por eso el tema se llama "Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe". Ánimo, querida familia en Cristo, ánimo, porque tenemos a un Dios vivo. Las pruebas van a venir, pero ahí es cuando nosotros debemos de clamar a Dios, y Dios nos escucha. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Juan, en el libro de San Juan 11:22, cuando Marta, ¿verdad?, y María estaban muy tristes porque su hermano había enfermado, su único hermano que ellas tenían y se había muerto, había enfermado. Pero Dios, ¿verdad?, ellas tenían la confianza que si Dios estaba ahí, su hermano iba a sanar. Pero tenían que ser probadas, hermanas, tenían que ser probadas, familia, porque llegó el momento que murió su hermano, y lo primero que salió a encontrar, la primera que salió a encontrar a Jesús fue Marta. Señor, dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Qué bonita promesa, qué bonita seguridad, qué bonita palabra, hermanas, cuando tú confías en las promesas de Dios. Si tú, hermanas, cuando estés pasando esa prueba, una prueba difícil, debe de tener ahí tu fe, nunca soltarte de la mano de Dios. Creer, hermanas, familia, creer que Dios te va a contestar, y no dudes nada más.
cree solamente en sus promesas, y cuando termine tu prueba, lo que le pediste a Dios, Dios te lo va a dar, hermanos, hermanas. Échenle ganas, no pierdan la fe. La palabra dice aquí en el libro de Esther, dice en el libro de Esther 9:31, cuando los judíos tenían una prueba difícil, dice la palabra de Dios, dice, para confirmar estos días de Purim en los tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío, y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí, sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Hermanas, hermanos, familia, cuando ustedes, ¿verdad?, tienen esa prueba, ustedes deben de clamar, si es posible, ayunar y tener esa fe, hermanas, y seguir ayudando hasta que se termine la prueba, hasta que Dios te conteste y digas, esa fe salió a relucir, esa fe, ese creer que yo tenía en mi corazón, que Dios me iba a escuchar, que sus promesas son reales, sus promesas son verdaderas. Entonces termina el ayuno y termina la oración. ¿Por qué? Porque la oración fue contestada. Esa tristeza que tú tenías, ese lamento que tú tenías, se convirtió en gozo. Y ahora, hermana, yo me gozo, familia, yo me gozo al ver a mi hermano, a ver a su familia, al verlo que está platicando, que esos momentos de tristeza pasaron, ahora se han convertido en alegría, se han convertido en gozo, porque es un gozo, hermanas, yo ver a mi hermano, que él está bien, que está platicando, se está riendo, ¿verdad? Es un gozo. Entonces tú confía en esas promesas, tú debes de confiar hasta que termine tu lucha, tu prueba que tú tienes, termina la oración y termina el ayuno. ¿Por qué? Porque ya Dios ya te contestó, y la palabra de Dios te hace que tú debes de esperar. ¿Por qué? Porque a veces Dios te va a contestar y Él te va a decir sí, o Él te va a decir no, o Él te va a decir espera. ¿Por qué, hermana? Porque la respuesta de Dios para ti y para mí, porque Dios escudriña tu mente y tu corazón. Dice que Él escudriña tu mente y tu corazón, y si como Él escudriña tu mente y tu corazón, y si crees o no, eres falta de fe, porque tienes que ser probada tu fe, y Dios va a ver tu fe que tú tienes. Tu fe y mi fe tiene que relucir, tiene que brillar esa fe, hermanos, familia, en Cristo, tiene que brillar, tiene que salir, porque la palabra de Dios es real, es verdadera. Nada más cree y ten fe, que todo lo que pidas a Dios, Él te lo va a dar, ¿verdad? Entonces tienes que ser probada esa fe, no nada más es decir, ya quiero esto, como a veces pasan los niños que quieren un dulce, yo quiero un dulce, y si no se lo das están llorando. No, hermanas, Dios no trabaja así. Dios es nada más te prueba tu fe, te prueba tu fe y mi fe, y ahí dice Dios, bueno, mi hija está confiando, está segura lo que está pidiendo, está segura, hermanas, familia en Cristo, ¿verdad? Porque confía en Dios. Ahí es cuando tu fe sale a relucir. Brilla, hermanas, brilla, porque tenemos que ser probadas, porque si no, hermanas, como los niños que van a la escuela, cuando tienen examen, pasan el examen y los niños estudian, y ya cuando hacen el examen y terminan, ya hasta los niños descansan, porque ellos también sufren cuando, ¿qué recibiré? Un 9, un 10, un 8, y ellos esperan un 10, y cuando reciben el 10 les da gozo, les da alegría. Entonces, si nosotros, hermanas, cuando termina esa prueba nos da alegría, nos da gozo, brillamos. Échenle ganas, querida familia en Cristo, queridas hermanas, échenle ganas, va a doler. Yo sé que esa prueba que tú tienes te va a doler, pero cuando te venga la prueba, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8:2, dice, y te acordarás
de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice la palabra de Dios, y te acordarás por dónde te ha traído tu Dios, hermanas. Cuando tú, hermanas, te acuerdas cómo eras, cómo actuabas, qué hacías. ¿Te acuerdas cuando tú te conviertes en el Señor y dices, yo antes eso lo hacía? Por eso dice, y te acordarás, ¿verdad? Y dice Dios, te acordarás de todo el camino. En todo el camino, hermana, Israel pasó un desierto. Dios los probó para que ellos brillaran, para que ellos creyeran. Imagínense, hermanas, 40 años. El pueblo de Israel pasó 40 años. Y nosotros a veces pasamos poquito y nos desesperamos, ya no queremos orar porque creemos que Dios no nos contesta. No, hermanas, Dios nos contesta, nada más que Dios quiere probar tu fe, quiere probar mi fe. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 1:6, versículo 6 y versículo 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice la palabra de Dios, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanas, tenemos que brillar como el oro. Cuando se prueba el fuego, tiene que pasar ese oro para que salga hermoso, salga brilloso, ¿verdad? Entonces tenemos, hermana, que pasar, es necesario pasar pruebas para que Dios nos califique, nos ponga un 10 y diga sí, y rápido, hermanas, va a ser contestada, porque cuando te dice no, va a pasar tiempo, y cuando te dice espera, tienes que saber esperar, porque a veces queremos, como los niños, que queremos las cosas rápido, queremos las cosas muy rápido, pero Dios dice no, tienes que saber esperar, hermanas, y ahí es cuando tu fe es probada. Es difícil ese proceso, pero mis queridas hermanas, duele cuando pasamos pruebas, pero para calificarnos, es por eso, hermanos, familia, hermanas, es para calificarnos y confiamos en sus promesas. Siempre debemos de confiar en las promesas de Dios y decir escrito está, como Jesucristo le dijo al diablo, escrito está, hermanas. Por eso es necesario aprenderse versículos de memoria, agarrarse de la palabra de Dios, para que usted esté segura cuando se venga esa prueba. Usted tome esa armadura para que se fortalezca en el Señor. La palabra de Dios dice en Job 2:3, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Imagínense, hermanas, familia en Cristo, qué prueba tan grande recibió a Job, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Así, hermanas, Dios va con el enemigo que es Satanás, que él nos acusa día y noche, y dice, ¿no has considerado a mi sierva? ¿No has considerado a mi sierva, a mi familia, a mis hijos que yo compré, los redimí con su sangre preciosa? ¿No has considerado que no hay otro como ellos? Y ahí es cuando es probada tu fe, ahí es cuando tú debes de estar segura, como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito, porque Él quiere que lo alabemos, le glorifiquemos, le honremos, hermanas, querida familia en Cristo. Hay que echarle ganas, que esa fe reluzca como el oro. ¿Por qué, hermanas? Vamos a ver qué significa fe. ¿Por qué es esa fe? ¿Qué significa? La fe significa confianza. La fe significa creer. La fe significa
fidelidad. La fe significa obediencia. La fe significa seguridad, hermanas, querida familia en Cristo. ¿Por qué seguridad? Vamos a ver ahorita. Confianza y seguridad. Mateo 9:22 dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta mujer que estaba enferma, hermanas, ella tuvo confianza y estaba segura que iba a sanar. Estaba segura que iba a sanar la enfermedad que ella padecía de muchísimo tiempo. Y el Señor le dijo las palabras, qué bonitas palabras, hermanas, qué preciosa palabra es la palabra de Dios. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Tu ánimo, tu fe es la que te salva, hermanas, en Cristo, familia en Cristo. Dice la palabra de Dios en Marcos 2:5. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice, al ver la fe. Por eso Dios te conoce bien. Dios conoce bien tu corazón, Él ve tu fe. Dice, al ver la fe de ellos, Dios conoce si tú tienes fe. Le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, porque vio la fe. Así Dios, hermanos, querida familia, Dios ve nuestra fe, si la tenemos o no. Dice la palabra de Dios, Dios va a ver tu fe, porque Dios conoce tu corazón. Dios escudriña tu mente y tu corazón, y Él tiene que probar tu fe. Jesús, ¿verdad? Le dijo, dice en Juan 1:48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermanas, hermanos, familia en Cristo, qué bonitas palabras le dice Dios a Natanael, ¿verdad? ¿De dónde me conoces? Le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Si no me has visto. Pero Jesús, Dios que conoce todo, conoce tu vida, conoce todo, Él conoce cómo eres, cómo actúas, Él sabe lo que tú haces. Entonces la palabra de Dios es muy clara y efectiva, dice la palabra. Dios te conoce muy bien si crees de verdad a Dios. Entonces, si tú crees de verdad a Dios, échale ganas. Dice en Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios nos conoce muy bien porque Él te formó desde que estabas en el vientre de tu mamá, desde que estábamos tú y yo en ese vientre. Dios ya sabía cómo íbamos a ser. Dios ya sabía, Él ya tenía tu destino, mi destino. Por eso Dios le dice a Natanael, dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, yo te vi. ¿Por qué le estaba diciendo? Porque yo te formé, yo te creé, yo te hice. Por eso le estaba diciendo a Natanael, mi embrión, dice la palabra de Dios, mi embrión vieron tus ojos. Antes que te formara, dice que ya habíamos visto a Dios, pero el pecado que hacemos en esta vida a veces nos hace que Dios esté lejos de nosotros. Pero cuando tú clamas a Él perdón, Él te hace estar cerca y Él escucha tu oración, Él escucha tu petición. Dios es todo, hermanos, toda familia en Cristo, hermanas en Cristo. Él es todo para nosotros. Dice en Marcos 9:23, creer. ¿Qué significa creer? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, hermanas. Qué bonita palabra de Dios. Dice, si puedes creer, dice, al que cree, todo le es posible. Lo más difícil, la circunstancia más difícil, la situación más difícil, si tú crees que Dios te va a ayudar, si tú crees que Dios te va a contestar, si tú crees que pronto, hermanas, tu
fe va a salir a relucir, va a ser brillante y Dios va a decir, mi hija, mi familia que yo compré con mi sangre preciosa tienen fe en mí. Tienen fe en mí. ¿Qué es fidelidad? Ya dijimos fe, creer, fidelidad. Dice, porque recta es la palabra de Jehová. Toda su obra es hecha con fidelidad. Dice en Salmos 33:4. Dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Nosotras somos obra de sus manos. Él nos formó, nos hizo a su imagen y semejanza. Somos sus hijos, así como nosotros nacimos de papá y mamá y nos parecemos a papá o mamá, así Dios nos parecemos a Él porque somos a su imagen y semejanza. Él así nos hizo, familia en Cristo. Por eso dice que recta es su palabra, su fidelidad está siempre con nosotros, porque Él ve que tú eres fiel, que yo soy fiel, que ahí estamos en todo momento. Dice la palabra de Dios en Salmos 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Qué bonita promesa. Yo me emociono, hermanas, con la promesa de Dios. Dice que su misericordia es grande, hermanas. Su misericordia, familia. Yo vi ahí la tristeza que teníamos la familia por nuestro hermano que estaba enfermo. Teníamos mucha tristeza, pero esa tristeza Dios la convirtió en gozo, porque creímos en Él, que Él solamente es el autor de la vida, y su misericordia, hermanas, y la fidelidad que tú tienes hacia Dios, contesta tu petición. Tú tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo, porque si tú no lo vives, no puedes creer, pero si tú lo vives, tú lo compartes, hermana. Hermanos, familia, les voy a contar, ¿verdad? Un poquito, un testimonio de un animalito, ¿verdad? Que una familia tenía un perrito. Dice que ese perrito, cómo lo querían, cómo lo amaban ese perrito, esa familia, y que llegó el momento que ese perrito que tanto amaban, dice que pasó un carro y lo atropelló. Y dice que esa persona lloraba por su perrito, lloraba, y ella quería contárselo a otro, ella quería que la entendiera otra persona, que dijera, que él sintiera su tristeza, pero esa persona no lo sintió porque él no le estaba viviendo, ¿verdad? Porque si esa persona lo hubiera vivido, hubiera sentido lo que la persona le decía por ese perrito, porque ella lloraba porque amaba a ese perrito, ¿verdad? Pero esa persona ni siquiera le hacía caso porque no lo había vivido. Pero cuando tú lo vives y tú lo sientes, hermanas, tú lo experimentas y tú se lo transmites a otra persona. ¿Por qué? Porque tu fe está bien firme, tu fe en Dios, tu creer está bien firme, porque crees en la misericordia de Dios, que va a llegar hasta la derecha del Padre. Dice que Él es tu abogado, Él aboga por tu causa, Él intercede por tu causa, y Dios escucha la petición de tu corazón, porque Él, su misericordia y su fidelidad alcanza, dice, hasta las nubes. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3:23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, Él es Dios, allí está, en los momentos tristes, pero es necesario que tú lo busques, es necesario que tú leas la palabra de Dios, es necesario, porque va a entrar esa fe, porque sabes, ahí te das cuenta que Dios te ama, ahí te das cuenta que Dios es fiel, ahí te das cuenta que Dios tiene misericordia de ti, por darte la vida, por darte el aire que respiras, que muchos quieren ese aire que tú y yo tenemos y muchos ya no lo tienen oxígeno, pero nosotros, gracias a Dios por su misericordia y la fidelidad que tú tienes, nuevas son cada mañana, dice la palabra de Dios. Dice en Salmos 92:2, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En las mañanas, cuando tú te levantas a orar y le dices, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por darme otro día más.
Gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, en las mañanas, en la tarde, en la noche. Si tú le pides a Dios, el Dios, gracias, es porque Dios quiere que le alabes, Dios quiere que lo glorifiques, Dios quiere que tú le obedezcas. ¿Cómo le vas a obedecer? Leyendo la palabra de Dios, orando, la obediencia y amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios, ¿verdad? Y amar al prójimo, dice la palabra de Dios. ¿En qué forma lo vas a amar? En que le vas a transmitir tu fe, le vas a decir que tú vives, le vas a decir que tú eres Dios y no hay otro. Esa es la obediencia, que tú vas a obedecer a Dios, vas a creer, vas a tener fe, vas a ser fiel y la misericordia va a estar ahí si tú clamas a Dios, porque Dios quiere que tú estés ahí siempre creyéndole que Él es Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de obediencia. Dice Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, dice a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, dice la palabra de Dios, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Hermanas, cuando tú eres fiel, la gente te ve y esa mujer ahí está, y esa mujer le viene una prueba, le viene una lucha, o le viene algo, ahí está, no se separa de Dios. Yo quisiera ser como ella. A veces, hermanas, te dicen, yo quisiera, hermana, que esa fe que usted tiene, yo la tuviera, pero a veces no la transmitimos, hermana, esa fe que tú tienes, que yo tengo. Por eso dice que viene a ser notoria a todos. Así que dice, me gozo de nosotros. Dice, pero quiero también, dice, que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, hermanos. Familia en Cristo, hermanas. Dice la palabra de Dios, Hebreos 5:8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Por qué, hermanas, este versículo? ¿Se acuerdan cuando se fue a orar al huerto a Getsemaní? Se llevó a 3 discípulos, pero esos discípulos se durmieron. Y él quería, ¿verdad? Se llevó a los más que estaban más allegados a él. Él sabía que estaban bien espirituales, pero dice que se durmieron, ¿verdad? Y en ese momento él estaba en agonía, dice la palabra de Dios. Él dice que sus sudor eran como gotas de sangre, ¿verdad? Él esperaba algo de sus discípulos, un ánimo, pero él mejor confió en su Padre Celestial, que él iba a dar ese ánimo. Y dice la palabra, quiero que esta copa, ¿verdad?, se pase, pero dice él, no, sino que se haga tu voluntad. Él quería ser obediente hasta la muerte. Él no le importó dar su amor, él no le importó dar su vida por ti y por mí. Por eso dice la palabra de Dios que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y dice la palabra de Dios, lo más bonito y lo hermoso, ¿verdad? Cuando él estaba orando a su Padre, dice la palabra de Dios que vino un ángel y le fortaleció. Familia, dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y que sí nos defiende, hermanos. Familia en Cristo, porque somos sus hijos, somos sus hijas, somos, ¿verdad? Somos herederas del reino de Dios. Entonces Él nos escucha, pero Él quiere que seamos como Él, obedientes. Que la obediencia, hermana, no cuesta trabajo. Leer la palabra de Dios, orar, buscarlo de mañana, buscar su rostro y decirle, Dios, gracias porque yo te necesito, sin ti yo no soy nada. Y buscarlo cada mañana, y la fidelidad de Dios ahí va a estar. La misericordia te va a alcanzar, porque Dios sabe, escudriña tu mente, tu corazón. Él lo sabe muy bien, Él sabe cómo eres, Él sabe lo que piensas, Él sabe todo. A Él nada se le esconde, a Dios nada se le pasa. Él es real, Él es el único Dios verdadero, dice la palabra de Dios, y a Jesucristo a quien ha enviado. La seguridad
que tú debes de estar segura en lo que crees, segura en lo que Dios te va a hacer. No pierdas, por eso el tema se llama puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tú tienes la prueba, alza los ojos al cielo y dile: Señor, yo no te veo, pero yo sé que estás ahí viéndome tú. Yo sé que estás abogando por esta causa que yo estoy padeciendo, por esta necesidad que yo tengo, y esa confianza y esa seguridad Dios quiere que tú la tengas, para que tú tengas su promesa de Dios, porque dice la palabra de Dios en Salmo 71:5: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, mi seguridad mía desde mi juventud. Hermanas, familia en Cristo, Él te conoce muy bien desde tu juventud, desde que tú, ¿verdad?, reconoces que a Jesucristo como tu Salvador en tu corazón personal. Dice que Jehová es tu esperanza, tu seguridad desde tu juventud, desde que tú lo conociste, si lo conociste desde pequeño, ¿verdad? Es tu seguridad, tu confianza. Entonces no la pierdas. Tú confía, estar seguro que tú tienes esa fe, estar seguro que Dios te va a escuchar. Dice la palabra de Dios en Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Dice que tú tienes una seguridad y un acceso, una confianza por medio de tu fe en Él. ¿Por qué? Porque si tú tienes puestos los ojos en Jesús, no lo dejes de mirar. Tú siempre velo, míralo. Siempre estás tú viéndolo, para que cuando te venga la prueba, Él esté contigo. Él te tiene que probar, tienes que pasar pruebas, luchas, pero cuando Él vea tu fe, tu seguridad que tú tienes en Él, Él te va a escuchar, Él te va a oír, porque Él es Dios poderoso, grande y misericordioso. Dice la palabra que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanas, dice la palabra de Dios, por cuanto has guardado la palabra, que te vinieron pruebas, ahí estuviste, que te vinieron luchas, ahí estabas, que sentías ya no poder más, ahí estaba tu confianza en Dios, que tú sentías ya no puedo más, ya no aguanto. Dice Dios, sí puedes, tú lo puedes lograr. ¿Verdad? Que esa fe, esa seguridad, esa confianza, dice la palabra de Dios, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ahí se ve tu paciencia, hermanas, porque si tú tienes paciencia te va a venir la prueba, y si tienes la prueba te va a venir la paciencia. ¿Por qué? Porque tienes que saber esperar en Dios, tienes que saber esperar en Él. Cuando Él dice sí, ya tu oración es contestada, ya tu oración está contestada como tú le pediste a Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Santiago 1:2, capítulo 1, versículo 2, 3 y 4, que tu fe debe de estar segura, confiada, que no sea como las ondas del mar, arrastradas para allá y para acá. No, dice que tu fe debe de estar ahí. Tu fe debe de estar ahí, hermanas, tu confianza, tu seguridad. Tú puedes leer Santiago 1, 2, 3, 4, porque si tú tienes pruebas, debes de tener paciencia. Si tú tienes paciencia, prueba, y ahí Dios te califica un 10. Así es que, hermanas, ustedes esténse seguras, familia en Cristo, las amamos, los amamos, que los que nos estén escuchando, nos estén viendo, que esta palabra de Dios sea de bendición para sus vidas, como para mí lo ha sido hecho. Que esta fe, que yo no dejé de ver a Dios, yo dije, Señor, tú, tu siervo ora, tu siervo, Señor, aquí es de mucha bendición, porque sus oraciones allí están, Señor,
Dale salud a tu siervo, Señor, porque es tu siervo, que él necesita, lo necesitamos, yo lo necesito. Y gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, familia en Cristo, gracias, hermanas, gracias que Dios nos escuchó, los que supieron, las que les mandé mensajes. Oren por mi hermano que está enfermo. Gracias por sus oraciones, porque sus oraciones fueron contestadas. Hermanas, familia en Cristo, yo no se los puedo pagar, pero Dios sí, Dios se los va a pagar porque Él es un Dios, ¿verdad? Que Él, todo lo que tú siembres, lo vas a cosechar. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras el bien, la fe, Dios vas a recibir una cosecha cuando menos te lo esperes. Y esa cosecha, hermanas, es de mucho fruto, es de mucho fruto. Y ahí es, hermanas, dice la palabra de Dios, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer, hermanas. Si nosotros nos separamos de Dios, nosotros no somos nada. Pero si estamos ahí con el Señor, con nuestro Dios, tenemos todo, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es digno de recibir la honra, la gloria, el honor, porque Él es Dios, nuestro Dios, que creó los cielos, la tierra y en el mar. Y Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Gracias, hermanas, gracias por escucharme, gracias por las que están ahí viernes tras viernes. Hermanas, este viernes no voy a poder transmitir en vivo, no voy a estar, pero para el siguiente viernes aquí voy a estar con ustedes. El viernes, este viernes no, pero ya dentro del otro viernes que venga, sí. Y disculpen, hermanas, porque no voy a poder estar, pero gracias por escucharme, gracias por estar ahí, gracias por escuchar la palabra de Dios más que nada, que sea de bendición para sus vidas, porque para mí fue de mucha bendición esa fe que Dios me dio, y a toda mi familia y a todos los que amamos y queremos a mi hermano. Gracias, hermanos, gracias, familia, gracias en Cristo por orar por mi hermano. Gracias, se los agradezco. Que Dios las bendiga, que Dios los bendiga y que estén bien, que la pasen bien, que todo este tiempo, todo este fin de semana que sigue, que Dios las bendiga, ¿verdad? Vamos a terminar, Dios les bendiga, vamos a orar, nos vamos a despedir. Gracias, Padre, gracias, Dios, gracias, mi Señor Jesucristo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que es inspirada, que los santos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Gracias por conocer esa palabra, gracias por llegar a mi vida. Gracias, Señor, por conocerte, gracias por vivirlo, gracias por experimentar esa fe. Gracias, Señor, bendice a todas las familias que me están escuchando y a las que no también. Bendícela, Señor, bendice a todos mis hermanos, a mi familia, a mis hermanas en Cristo, en todo el mundo. Bendice sus hogares, bendice sus familias, a todos los pastores, a todas sus esposas, a sus hijos, a su familia. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor, cuídalos, guárdelos, Señor, en tu nombre, porque mi Dios, todas las palabras que están escritas se tienen que cumplir. Gracias, Padre, por esos momentos preciosos y hermosos estar cerca de ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Vamos a escuchar, hermanas, por último un canto, un himno. Dios les bendiga y hasta pronto. Espera el sueño. Más dulce es cuando usted lo logra. Y cada sueño será realizado por fe.
en sus manos son valiosos para Él. Él los usará para ver más gente venir a sus pies. Toma mi vida, te entrego mis sueños. Aquí estás, úsalos, Señor. para este mundo mis sueños nada son, pero para Dios valiosos son. Por eso te retamos hoy. Ten un sueño para Dios. No hay mejor vida que servir a Dios, tener sueños para Él y por fe ver los hechos realidad. Mis sueños en sus manos son valiosos para Él. Él los usará Para ver más gente venir a sus pies. Toma mi vida, te entrego mis sueños. Aquí estás, Úsalos, Señor. Para este mundo mis sueños nada son, pero para Dios valiosos son. por eso te retamos hoy. Ten un sueño para Dios. Toma mi vida, te entrego mis sueños. Aquí estás, Úsalos, Señor. Para este mundo mis sueños nada son, pero para Dios valiosos son. por eso te retamos hoy. Ten un sueño para Dios. Ten un sueño para Dios. Más dulce es cuando usted lo logra. Y cada sueño será realizado por fe. Dios les bendiga, hermanas, gracias por escucharme. Por esta ocasión, este viernes no va a haber enseñanza, pero gracias. La seguimos, ¿verdad?, invitando que nos escuchen todos los viernes de 4 a 5 p.m. y gracias, hermanas, por esta ocasión. Discúlpenme, este viernes no va a haber, pero para el próximo, si Dios lo permite. Maranata, Cristo viene.